El proyecto de criar a un hijo es, quizás, la construcción más compleja y costosa que un ser humano puede emprender. No se mide en dinero, sino en tiempo, en esperanza, en amor incondicional. Los padres son los arquitectos, ingenieros y obreros de una vida, sentando las bases de la moral, levantando los muros de la confianza y decorando el interior con recuerdos. Pero, ¿qué sucede cuando la obra finalizada no es un hogar, sino una ruina? ¿Qué pasa cuando los padres descubren que el proyecto de su vida, su propia hija, es un diseño para la destrucción? Para Natalie y John Shirilla, esa pesadilla comenzó con una llamada telefónica en medio de la noche. Su hija de 17 años, Mackenzie, había sufrido un devastador accidente de coche. La llevaron en helicóptero al hospital más cercano. Cuando llegaron, el miedo era una niebla densa que lo envolvía todo. En la sala de espera de un hospital, el tiempo se deforma. Cada segundo es una eternidad de posibilidades terribles. Vieron a un oficial acercarse. Y la primera pregunta de una madre aterrorizada fue simple, directa. «Cariño, ¿qué te han dicho?» La respuesta del padre fue un vacío. Nada. El oficial les pidió que se sentaran. Y entonces, la primera pieza del mundo que conocían se hizo añicos. Les informó que el coche se había estrellado contra un edificio. Que su hija, Mackenzie, era la conductora. Y que 2 personas más en el vehículo habían fallecido. La pregunta inmediata de la madre fue un susurro ahogado. ¿Quién murió? Los fallecidos eran el novio de Mackenzie, Dominic Russo, de 20 años, y su amigo, Davon Flanagan, de 19. En ese instante, Mackenzie pasó de ser una víctima a ser la única superviviente, y, por lo tanto, la principal sospechosa de un posible doble homicidio. Sin embargo, en esos primeros momentos, la idea parecía absurda. La policía, la comunidad, y sobre todo sus padres, se aferraron a la explicación más lógica, un terrible y trágico accidente. Quizás un error de cálculo, un despiste. La presunción inicial era que una combinación de la inexperiencia al volante y el posible consumo de drogas había llevado a la tragedia. Pero a medida que la investigación avanzaba, secretos oscuros y perturbadores empezarían a salir a la luz, revelando que esto fue mucho más que un simple accidente. La noche del desastre, Mackenzie, Dominic y Davon habían estado en una fiesta. Era una celebración adelantada, a solo 2 días del 18º cumpleaños de Mackenzie. Testigos afirmaron que la vieron ofreciendo hongos alucinógenos, un comportamiento extraño para ella, ya que sus amigos nunca la habían visto consumir sustancias. Alrededor de las 5 de la mañana, el grupo decidió irse. Y aquí es donde la cadena de decisiones inusuales comienza. Mackenzie insistió en conducir, a pesar de que no era lo habitual. Luego, se negó a llevar a Davon a casa, y solo accedió después de que Dominic la convenciera. Los 3 subieron al coche, sellando su destino. Las cámaras de seguridad captaron el vehículo en una intersección. En lugar de seguir la ruta hacia la casa de Davon, el coche giró hacia Progress Drive, una calle sin salida en una zona industrial que termina abruptamente en un muro de ladrillos. Las imágenes son escalofriantes. Se ve como el coche, en lugar de reducir la velocidad, acelera de forma descomunal, pasando de una velocidad normal a más de 90 millas por hora. No hay luces de freno. No hay intentos de evasión. Solo una línea recta y deliberada hacia la pared. En el último segundo, hay un ligero viraje, lo suficiente para evitar un árbol, pero no el edificio. El impacto fue catastrófico. El coche destrozado permaneció oculto en la oscuridad durante 45 minutos, hasta que un motociclista lo descubrió. Los equipos de emergencia que llegaron a la escena se encontraron con un escenario dantesco. Dominic y Davon murieron en el acto. Mackenzie, atrapada entre los hierros retorcidos, estaba viva. Era la única que llevaba puesto el cinturón de seguridad. Este detalle, que en un principio parecía un golpe de suerte, se convertiría más tarde en una pieza clave para la fiscalía. Mientras Mackenzie se recuperaba en el hospital, la comunidad lloraba la pérdida de 2 jóvenes. Todos sentían lástima por ella, la chica que había sobrevivido a la traumática pérdida de su novio y su amigo en un mismo instante. Pero pronto, el comportamiento de Mackenzie comenzó a levantar sospechas. No asistió a ninguno de los funerales. En sus redes sociales, alardeaba de su consumo de drogas, publicando que podía consumir más que nadie y aún así seguir viviendo. Y luego, en Halloween, apenas 3 meses después del accidente, asistió a una fiesta. Su disfraz, un cadáver detallado, con sangre falsa salpicada por la cara. Sus padres salieron en su defensa pública, diciendo que su hija merecía divertirse un poco después de todo lo que había pasado. Seguían construyendo, protegiendo el proyecto de su vida. Pero la fachada se estaba desmoronando. La familia de Dominic, devastada por el dolor y la sospecha, entregó a la policía un video del teléfono de su hijo,
grabado solo 10 días antes del accidente. En el clip, se oye a Mackenzie amenazar a Dominic de forma explícita y aterradora. Le grita que si no hace lo que ella dice, habrá un problema muy serio. Su voz no es la de una adolescente enfadada, es fría, controladora. Este video fue la chispa que reabrió el caso, ya no como un accidente, sino como una investigación por doble homicidio. La policía comenzó a entrevistar a su círculo cercano. Un exnovio la describió como mentalmente no del todo presente, y llegó a decir que creía que ella había intentado quitarse la vida en el choque y había fallado. Mencionó que Mackenzie practicaba vudú, y creía haberle puesto un hechizo a Dominic para que no pudiera dejarla. El hermano de Dominic aportó el testimonio más demoledor. Relató que, días antes del accidente, Mackenzie había agredido a Dominic mientras él conducía por la autopista, obligándolo a detener el coche en el arcén porque temía que ella provocara un choque. Ella le había dicho que si alguna vez intentaba dejarla, no lo permitiría, que si no podía tenerlo, nadie lo tendría. La investigación se adentró en el mundo digital de Mackenzie. En su teléfono encontraron fotos posando con grandes sumas de dinero, identificaciones falsas y conversaciones que sugerían que se dedicaba a la venta de contenido explícito. También encontraron videos de ella conduciendo de forma temeraria, a alta velocidad, fumando marihuana al volante, riéndose de pequeños accidentes. El retrato que emergía era el de una joven impulsiva, manipuladora y con un alarmante desprecio por la seguridad, tanto la suya como la de los demás. Pero la prueba definitiva, la que demostró la premeditación más allá de toda duda razonable, provino del análisis de los datos de localización de su teléfono. Los investigadores reconstruyeron sus movimientos en los días previos al accidente. El descubrimiento fue escalofriante. Mackenzie había conducido por esa misma calle sin salida, Progress Drive, varias veces en la semana anterior al choque. Había ido a diferentes horas del día y de la noche. No estaba explorando. Estaba practicando. Estaba estudiando la ruta, la velocidad necesaria, el punto de impacto. La ingeniería del plan era meticulosa. Con esta evidencia en mano, la policía arrestó a Mackenzie Sirilla. Sus padres, al enterarse, corrieron a la comisaría. Su reacción fue de incredulidad y furia, no hacia su hija, sino hacia la policía. Acusaron a los oficiales de aprovecharse de una chica tonta de 18 años que apenas puede caminar. Su instinto protector, el de los arquitectos de esa vida, seguía intacto, tratando de salvar una estructura que ya se había derrumbado por completo. En el juicio, la defensa argumentó que Mackenzie había perdido el conocimiento debido a una condición médica. Pero la evidencia era abrumadora. La fiscalía pintó un cuadro claro y aterrador. Una relación tóxica de la que Dominic intentaba escapar. Y una joven que decidió que la muerte era la única salida, para Starigal y para ella, aunque se aseguró de ser la única en sobrevivir. El juez describió el video de la cámara de seguridad como ver el infierno sobre ruedas. Mackenzie Sirilla fue declarada culpable de 4 cargos de asesinato y múltiples otros delitos. Fue sentenciada a cadena perpetua. El proyecto de Natalie y John Sirilla, el que costó miles de horas de desvelo y amor, había terminado. La estructura que habían construido con tanto esmero no era lo que ellos creían. Su impacto no fue el de una vida plena, sino una devastación ambiental en las vidas de otras 2 familias. El costo final no se midió en dinero, sino en 2 vidas jóvenes truncadas y en la verdad insoportable que unos padres tuvieron que afrontar. La persona a la que dieron la vida, la misma persona que criaron y amaron, se había convertido en una asesina. Y ellos fueron los últimos en saberlo.